Un saludo a todos. En este video vamos a hablar de la ley de Ampere. Cuando empezamos nuestro tratamiento, ¿verdad?, de campos magnéticos, esta semana, en este capítulo, habíamos visto que podemos calcular el campo magnético, una fuente como una corriente, una carga, con la ley de Biot-Savart, que consiste en agarrar un elemento, un segmento de corriente o de carga, y calcular el campo magnético que éste provoca. Esto es muy parecido a Física 2 cuando empezamos a hablar de campo eléctrico. En Física 2 nosotros tomamos una distribución de carga, sumamos, integramos por toda la región y encontramos el campo eléctrico. Después en Física 2 vimos que podemos aprovecharnos de la simetría del problema para usar ley de Gauss. Entonces con ley de Gauss, si tenemos una distribución de carga con simetría cilíndrica, esférica o plana, podemos hacer una superficie gaussiana y calcular el campo eléctrico de una forma más sencilla. Pues con campos magnéticos hay un procedimiento completamente análogo, ¿verdad? Al igual que el campo eléctrico, nosotros empezamos agarrando una distribución de corriente, encontrando el campo, integrando por toda la región. Ahora vamos a establecer un análogo de la ley de Gauss, que se consiste en la ley de Ampere. La única diferencia es que no vamos a trabajar con superficies, vamos a trabajar con integrales de línea. Entonces ustedes ya han visto estas integrales, el trabajo es una de ellas en Física 1, la fuerza electromotriz también es otra, la diferencia de potencial eléctrico. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la integral de línea de un campo magnético B sobre una curva, una región, una trayectoria C. Entonces vamos primero a evaluar esta integral por un conductor recto y largo, que es un objeto del cual ya conocemos el campo magnético, es sencillo de trabajar. Entonces vamos a tomar como C, pensemos, ¿verdad?, análogo a la ley de Gauss. Cuando nosotros tenemos la ley de Gauss, yo quería escoger una superficie de tal forma que este producto me diera E por dA, ¿verdad? Entonces el vector normal es paralelo al vector de campo. Entonces aquí es muy parecido, solo que en lugar de un vector normal estamos agarrando un vector de trayectoria, un segmento, ¿verdad?, que quiero que sea paralelo al campo magnético. Entonces, como en un conductor ¿verdad?, recto y largo, el campo magnético está en formas de círculos alrededor del conductor, voy a tomar mi trayectoria C como un círculo, ¿verdad?, que rodea el conductor. Este círculo le voy a decir radio R. Más adelante, ¿verdad?, es que este círculo va a ser análogo a mi superficie gaussiana, ¿verdad? Es un círculo imaginario por el cual yo quiero evaluar mi integral, ¿verdad?, que tiene que coincidir, ¿verdad?, el vector que describe esa trayectoria tiene que ser paralelo al campo para que podamos quitar el producto punto de ahí con facilidad, igual que hacemos con el de Gauss. Entonces esta superficie imaginaria yo lo voy a llamar y bueno, ya disculpen, ¿verdad?, dije superficie, ya no es una superficie, ¿verdad?, ya no es un área, ya no son dos dimensiones, ahora es solo una, ahora es una trayectoria o curva. Si podemos decirle curva también porque, ¿verdad?, es cerrada. Quiero encerrar el conductor ahora en lugar de un área con una curva, y quiero encerrarlo, y esa curva le vamos a decir la curva o trayectoria amperiana. Entonces, como pueden ver del dibujo, ¿verdad?, si yo tengo un conductor que lleva la corriente hacia adentro de la página, hacia afuera de la pantalla, como se señala aquí, entonces yo sé que ese conductor, el signo, ¿verdad?, la dirección, disculpen, del campo magnético va a trazar un círculo en este sentido
antihorario, ¿verdad? Entonces ustedes pueden tratar de hacer el regla de la mano derecha. Ustedes enrollan sus dedos en esta dirección porque es la dirección a la que va el campo magnético. Y como están usando la mano derecha, su pulgar debería quedar apuntando hacia afuera de la pantalla, que es la dirección de la corriente, ¿verdad? Entonces voy a hacer una superficie, una curva amperiana que coincida con ese círculo, ¿verdad? Que coincida con la dirección, con el campo magnético. De esta forma, ahí pueden ver que el vector dl de la curva es paralelo al vector b del campo. Entonces, ¿verdad? Como dl y b son paralelos, eso significa que el producto punto es un máximo, o sea, da la magnitud de ambos. Ahora, yo puedo reescribir ese producto punto, ¿verdad? El producto punto, al final de cuentas, ¿verdad? Lo que me quiere medir es qué tanto, ¿verdad? Es este vector paralelo a este, ¿verdad? Y agarrar el componente del vector b que es paralelo a este y multiplicarlo. Entonces, ¿verdad? Yo puedo traducir esto a esta integral, ¿verdad? Que es, agarro el componente b que es paralelo a dl y los multiplico. Ahora, vean que en un mismo círculo, como hemos comentado varias veces, todos los puntos en este círculo tienen el mismo campo, ¿verdad? El campo me depende de la distancia radial y estamos a una misma distancia radial r. Entonces todo, ¿verdad? El valor de la intensidad del campo en cada uno de esos puntos es la misma. Entonces realmente el B no me depende de la variación, ¿verdad? A lo largo de la trayectoria, a lo largo de la curva, porque si yo cambio un punto acá a un punto acá, ¿verdad? No cambio el campo magnético, sigue sintiendo el mismo campo magnético. Entonces puedo sacar B de la integral. Y recordemos que este B, en este ejemplo que estamos haciendo, es el campo magnético de un conductor largo y recto, que sabemos cómo se ve. Este acá. Entonces, yo a ese B, ¿verdad? Solo me falta multiplicarle esta integral, que es la integral cerrada de la trayectoria. Y es una trayectoria en forma de círculo, entonces la trayectoria recorre toda la circunferencia del círculo, o sea, 2πr. Al final se cancelan para obtener este resultado acá, un sub 0 por i. Ahora, hagamos experimentos con esto para ver cómo se comporta esta integral de línea y lleguemos a la ley de Ampère. Hay una forma de derivarla más formalmente, pero es un poco geométricamente más complicado, entonces vamos a más como hacer experimentos y ver qué forma podría tener, qué forma es consistente con la ley de Ampère. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero cambiemos la dirección de la trayectoria, ¿verdad? Cambiemos la dirección de la curva en lugar de hacerla en sentido, ¿verdad? Porque yo tuve que definir una dirección, yo escogí que dl fuera en este sentido para que de esa forma fuera paralela al campo y así el producto punto diera un sub 0 por i. El producto punto diera b por dl, que es el máximo, ¿verdad? De un producto punto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar la dirección. Entonces ahora el vector de trayectoria no va a ser paralelo al campo, va a ser antiparalelo. Entonces ahora en sentido opuesto, como la imagen aquí ve, vean que en esta vez este vector es antiparalelo. Como pueden ver acá, ya no está en la misma dirección como tenemos acá al vector de campo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a ver, evaluamos la integral. Entonces hacemos lo mismo otra vez. Nos devolvemos acá para hacer el mismo procedimiento. Vemos que, ¿verdad? Aquí sigue lo mismo. Aquí sale el B igual porque la dependencia del radio, todo lo mismo. El B del conductor ahora, vean que todo daría lo mismo excepto, viéndonos al principio, este producto punto no da un máximo, da un mínimo. O sea, ya no daría B por DL, daría menos B por DL porque son antiparalelos. Entonces el ángulo entre ellos es 180, coseno del ángulo sería, ¿verdad? Es un producto punto, entonces tenemos que evaluar coseno del ángulo, daría menos 1. Entonces me sale un menos. Aquí, ¿verdad?
Entonces pareciera que hay una ambigüedad, ¿verdad? Me está dando, como en Ley de Gauss nosotros decimos, nosotros podemos escoger, ¿verdad?, cualquier superficie arbitraria, no debería cambiar el resultado físico. Bueno, aquí también deberíamos hacer lo mismo. Entonces la dirección por la cual agarremos B no debería cambiar. Pero aquí llega a nuestra ayuda la regla de mano derecha. Vamos a decir entonces que yo siempre voy a agarrar mis 4 dedos y los voy a enrollar en el sentido de la trayectoria. En este caso, para acá. Entonces, esos 4 dedos que estoy enrollando siempre me van a apuntar en el sentido de la corriente positiva. Entonces, aquellas, ¿verdad? Si yo hago la regla de la mano derecha y encuentro, ¿verdad?, que para una trayectoria como esta, en este sentido, me da el pulgar apuntando hacia adentro de la pantalla, eso significa que hacia adentro van las cargas positivas. Y lo que está saliendo aquí es la carga negativa, ¿verdad? Entonces, con esto ya uno puede confirmar, ¿verdad?, el signo de la corriente. Vean que efectivamente con esta trayectoria, lo que yo estoy diciendo es, ok, si agarro S de L, enrollo mis dedos en esta dirección, el pulgar me va a quedar apuntando hacia adentro de la pantalla, ¿verdad? Entonces hacia adentro de la pantalla debería ir las cargas positivas, debería ir la corriente positiva. Entonces esto que se me está señalando aquí es una corriente negativa, está yendo hacia fuera. Entonces de ahí viene este signo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? También otra forma de decir lo mismo, vean cómo da la regla mano derecha. Si yo veo hacia la superficie que está limitada por la trayectoria de integración, ¿verdad? O sea, veo hacia dentro de la pantalla, hacia fuera de la pantalla, voy a integrar en este sentido antihorario siempre, ¿verdad? En la misma dirección que estamos haciendo la curva, ¿verdad?, que estamos recorriendo la curva. Entonces, las corrientes que se muevan, ¿verdad?, si mi pulgar termina apuntando hacia donde estoy yo, entonces, y eso coincide con la dirección de la curva, entonces esas corrientes son positivas, ¿verdad? Y las que se alejan son negativas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hacemos la regla de la mano derecha, aquí, vean que enrollo mis dedos en la dirección, ¿verdad?, del recorrido, del de L. Entonces la corriente me queda viendo hacia afuera. ¿Por qué? Porque mi pulgar queda viendo hacia afuera cuando enrollo los dedos. Eso es una corriente positiva, ¿verdad? Ahora, si enrollo los dedos en el sentido de esta curva, ¿verdad?, me queda viendo hacia adentro, se está alejando de mí, ¿verdad? Está viendo mi pulgar queda viendo hacia adentro de la pantalla, entonces es una corriente negativa. Entonces nada más tengamos cuidado, ¿verdad?, con esa diferencia de signos, pero, ¿verdad?, la regla mano derecha está ahí para ayudarnos con eso. Entonces ahora, ok, variemos otra cosa. Vean que entonces hemos estado encerrando la corriente, ¿verdad? ¿Qué pasa si no la encerramos? ¿Verdad? Voy a, igual hago la integral, la divido para esta trayectoria, ¿verdad?, que es una trayectoria que está compuesta de 4 realmente, como buena integral de línea. Esto va de A a B, después de B a C, después de C a D y después de D a A. Entonces, ¿verdad?, la primera integral de A a B, vamos a evaluarla. Eso está en un radio R1. Entonces el campo que se siente ahí por este cable que está pasando corriente va a ser mu sub 0 I entre 2pi R1, ¿verdad? Integro desde A hasta B el elemento de línea, desde la integral, y ese elemento de línea es la longitud de arco, ¿verdad?, con un radio R1, o sea 2pi
perdón, sería, ¿verdad?, el radio por el ángulo que describe ese segmento, que le vamos a poner un ángulo teta, ¿verdad?, por el momento. Y listo, esta es la primera integral. Ahora la integral de C a D, de C a B, ¿verdad? Entonces, perdón, de B a C. Entonces la integral de B a C es este sentido. Entonces vean que el campo es, como pueden ver en este sentido, voy a borrar esto por acá. Vean que el campo está en esta dirección y el recorrido está en esta dirección, son perpendiculares, ¿verdad? Entonces no existe un componente paralelo del campo, o sea, eso me da 0, ¿verdad? Entonces esa integral de 0. Ahora la otra integral, otra vez, este es el recorrido, esta es la dirección del campo, esta vez son antiparalelos, así que me da negativo, ¿verdad? Entonces me da negativo, el de L va a ser igual que antes, solo que con un radio distinto, ¿verdad? Porque ya estoy en este segmento de la trayectoria que es un poco más pequeño. El radio entonces lo hago con un R2, y igual el campo, como está en un segmento más pequeño, va a quedar como 2pi R2, ¿verdad? Y ahí ya computo ¿verdad?, las dos integrales que no se me hacen 0. Ahora noten que aunque no se me hagan 0 entre ellas, ¿verdad?, porque nada más me faltó decir esta última, pero como les spoileé, de eso se va a hacer 0 porque igual no son, van a ser perpendiculares el campo y el DL, como se ve acá. Entonces no, ¿verdad?, no existe un componente paralelo de B, entonces sería 0. Y aunque tengamos esas dos que nos hacen 0, ¿verdad?, para las dos longitudes de arco que forman la trayectoria, se van a compensar entre sí, ¿verdad? Vean que aquí se cancela el R2 con el R2 y aquí el R1 con el R1. Se cancelan entre sí y me da 0. Entonces, concluimos de este problema que al parecer cuando yo no encierro, ¿verdad?, la corriente, estas integrales dan 0. Entonces, de forma más general, tratemos de ser un poco más generales. Vean que hemos hecho círculos, dejemos de hacer círculos. Hagamos ¿verdad?, una trayectoria, ¿verdad?, que no sea un círculo, y encerremos una corriente, pero que no esté centrada, ¿verdad?, que no haya simetría, para ver si me sigue dando lo mismo. Y, ¿verdad?, efectivamente, en esta trayectoria lo que va a pasar es que el B por el DL no va a ser máximo, ¿verdad? Me va a dar un ángulo entre ellos, entonces el producto punto no va a ser simplemente B por DL, entonces tengo que considerar ese ángulo phi. Ahora el DL va a ser una longitud de arco, entonces muestra acá. Entonces ya para evaluar la integral, ¿verdad?, el B por DL en este segmento, puedo ponerlo como R, ¿verdad?, el campo que me hace un alambre, porque esto sigue siendo un alambre que pasa a través de la curva, ¿verdad?, el área que encierra la curva amperiana. Va a ser el vector normal a esa área, va a ser paralelo a la dirección de la corriente. Entonces, voy a poner esto por acá. Entonces, voy a tener que el vector de un cable es este, ¿verdad?, como bien lo hemos poniendo, y este sería el vector R de teta, ¿verdad?, para un segmento de esa curva. Ahora, lo que vamos a ver es que todo esto sale porque es constante y me queda solo integrando, ¿verdad?, ese de teta, que es la variación en el ángulo alrededor de la corriente. Y como igual la corriente está aquí metida, ¿verdad?, el ángulo va a trazar todo alrededor de la corriente. Entonces, aunque la forma, ¿verdad?, aunque la forma de la curva no sea exactamente circular, igual va a trazar los 360 grados hasta volver a donde estaba el ángulo inicial. Entonces, igual la variación en el ángulo va a ser todo el recorrido, que va a ser 2pi.
e igual me va a quedar, ¿verdad?, el mismo resultado que nos ha venido quedando. Entonces esto parece ser independiente de la forma del conductor, esta ley. Y si ponemos, ¿verdad?, mi corriente afuera de la curva amperiana, no va a poder completar el ángulo, ¿verdad?, porque yo mido el ángulo desde acá. Entonces paso por acá y aquí, ¿verdad?, yo ya no estaría, me saldría si quisiera completar el ángulo, ¿verdad? Aquí me va a dar la variación en el ángulo, va a ser 0. Entonces esa integral no me daría 2pi, ¿verdad?, como lo vemos, si la corriente estuviera fuera. Entonces puedo generalizar los resultados y decir, finalmente, ¿verdad?, yo creo que este resultado, ¿verdad?, parece tener credibilidad. La única y la última variación que me falta, ¿verdad?, es que pasa si hay más de una corriente, ¿verdad? Entonces voy a tener una curva cerrada alrededor de varios conductores. Aquí son 3, ¿verdad? E igual voy a ver en qué direcciones apuntan el campo magnético. Entonces yo sé, ¿verdad?, veámoslo desde arriba, que es esta figura de acá. Entonces en esta figura de acá vemos que hay corrientes que entran, como esta, y corrientes que están saliendo de la pantalla, como estas dos, si lo vemos desde acá. Entonces si hacemos regla a la mano derecha, vean que la corriente que sale de la pantalla y 1 me traza un campo magnético en esta dirección, ¿verdad? Corriente que entra y 2 me trae un campo magnético en esta dirección. La corriente I3 entra, entonces me trae un campo magnético en esta dirección. Entonces vean los signos, ¿verdad? Si yo escojo la dirección de L que se mueva a lo largo de esto, voy a tener 2 corrientes antiparalelas y una paralela, ¿verdad?, la dirección, ¿verdad? Bueno, un campo magnético, mejor dicho, un campo magnético paralelo al de L, ¿verdad?, y 2 campos magnéticos antiparalelos, ¿verdad? Entonces la suma algebraica de cada una de esas corrientes al final me va a dar, ¿verdad?, el total de la corriente encerrada, ¿verdad? Los efectos de las corrientes que van en un sentido van a compensar el efecto de las corrientes que van en otro sentido. Entonces, para generalizar ya de una vez la ley de Ampère, vamos a tomar en cuenta todas las corrientes que la curva amperiana me encierra, ¿verdad? Entonces, la forma más general de la ley de Ampère es esta integral de línea, va a ser igual, ¿verdad?, a mu sub 0 por todas, ¿verdad?, por la suma de cada una de las corrientes que me encierra la curva amperiana. Esto pueden demostrarlo acá, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo 2, ¿verdad?, conductores con la misma corriente, que transportan la misma corriente, solo que uno va en sentido positivo y otro va en sentido negativo? Entonces, yo noto que la corriente total encerrada, la suma algebraica de ellas es 0. ¿Verdad? Entonces, esta integral perdón, eso estaba, ahí combiné la ley de Gauss, que aún la tengo pegada en física 2. Entonces, esto de acá, ¿verdad?, la corriente encerrada es 0. Entonces esta integral me va a dar 0, ¿verdad? Noten que esto no significa que el campo sea 0. Al igual que, ¿verdad?, que con la ley de Gauss en electricidad. Vean que el campo no es 0. El efecto del campo se siente para, ¿verdad?, los dos conductores que transportan corriente. Lo que pasa es que, ¿verdad?, si yo recorro el campo a lo largo de esta trayectoria, la integral de línea, eso es lo que se me hace 0. Entonces nada más tengan cuidado con no extrapolar erróneamente ese resultado. Vean entonces
que todo lo que he hecho, ¿verdad?, hasta el momento es válido si las corrientes son constantes. Sí, solo si las corrientes son constantes. Si yo no tengo materiales magnéticos alrededor, que vamos a hablar de esas propiedades al final del capítulo, al final de esta semana. Y también, ¿verdad?, si no hay un campo eléctrico variable en los alrededores. Entonces tengan en cuenta esto. Esta es la validez de estas ecuaciones. Vamos a considerar en futuros capítulos la variación de campos eléctricos, ¿verdad? Campos eléctricos variables, cómo producen corriente alterna. Entonces, hasta el momento ¿verdad?, esto es el enunciado principal que quiero que se lleven de este capítulo, la ley de Ampère. Y en el próximo video, vamos a estar trabajando con aplicaciones para la ley de Ampère. Vamos a agarrar distintos formas, ¿verdad?, de conductores que transporten corriente y vamos a encontrar el campo magnético de ellos con el uso de la ley de Ampère y la simetría, ¿verdad?, del objeto que produce el campo magnético. Entonces, sin más, muchas gracias y pueden pasar al siguiente video.